Melanie Klein y Lev Vygotsky exploran la disonancia cognitiva interior de Leon Festinger. Un viaje por el habla interna y esas voces que nos culpan, justifican y dividen por dentro. Exégesis del tema central. La convergencia de Melanie Klein y Lev Vygotsky con Festinger, la disonancia cognitiva interior como guerra psíquica revelada. El presente relato aborda la convergencia entre la disonancia cognitiva de Leon Festinger y los marcos teóricos de Lev Vygotsky y Melanie Klein para desentrañar la complejidad del conflicto interno humano. La narrativa se centra en cómo el habla interna, concebida por Vygotsky como lenguaje social internalizado, se convierte en el escenario donde el superyo, también denominado superego, ejerce un juicio implacable sobre el yo o ego. Ante la tensión psicológica de la contradicción, los mecanismos kleinianos de identificación proyectiva actúan como defensas arcaicas que escinden la psique para gestionar la culpa. Esta síntesis revela que la disonancia no es solo un desajuste lógico, sino una auténtica guerra psíquica donde se repiten guiones de autoridad antiguos, transformando el diálogo privado en un proceso de regulación, castigo y posible integración de la identidad frente al malestar de la incoherencia. El individuo queda así atrapado en una red de justificaciones verbales y proyecciones inconscientes que buscan desesperadamente restaurar una unidad interna que se siente amenazada por la realidad de sus propios actos y deseos contradictorios. La palabra interna se vuelve entonces un eco de voces ancestrales que dictan la sentencia final sobre la integridad del sujeto en crisis. Introducción. El encuentro de las fronteras, del entorno social al abismo psíquico. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En este espacio de convergencia tecnológica, las figuras de dos gigantes del pensamiento emergen como pulsaciones de luz coherente. La imagen holográfica de Lev Vygotsky con su mirada analítica y su gesto pausado parece sintonizar las ondas de la frecuencia informativa mientras aguarda el inicio de la transmisión. A su lado, la proyección de la doctora Melanie Klein irradia una presencia intensa, una sabiduría que parece perforar las capas superficiales de la conciencia para alcanzar los núcleos más primitivos del ser. Ambos hologramas, suspendidos en el centro del plató de Radio TV Neogénesis, representan la unión entre la palabra que organiza el mundo y la pulsión que lo desestabiliza desde la sombra con una fuerza arrolladora. Comenzamos este cuarto episodio de la segunda temporada con una presentación cruzada que define la magnitud de nuestros invitados. El profesor Lev Vygotsky toma la palabra para presentar a la doctora Melanie Klein. Ella es, afirma el psicólogo soviético con un tono de profunda admiración, la cartógrafa de las profundidades humanas, la mujer que tuvo la audacia de asomarse al abismo del inconsciente infantil para descubrir que el juego no es solo diversión, sino un lenguaje codificado de fantasías, angustias y pulsiones de vida y muerte. Gracias a su labor, entendemos que los mecanismos de defensa más complejos del adulto hunden sus raíces en las relaciones de objeto más tempranas, marcando el destino de nuestra estabilidad emocional desde el primer aliento. Vygotsky sitúa la importancia de la doctora Klein, al explicar que ella no solo observa al niño, sino que decodifica con precisión los mecanismos defensivos que el adulto aún arrastra en su psiquismo, como una herencia invisible pero determinante para su conducta social. La doctora Melanie Klein, asintiendo con una elegancia austera, devuelve el gesto presentando al profesor Lev Vygotsky ante la audiencia de Radio TV Neogénesis. Lo describe como el arquitecto de la mente social, el visionario que comprendió que no somos islas, sino el resultado de una historia colectiva tejida con palabras. Para la doctora Klein, Vygotsky es quien explica cómo las herramientas simbólicas de la cultura se transforman en funciones psicológicas superiores a través de la internalización del lenguaje. Es su concepto del habla interna el que nos permite entender el pensamiento como un diálogo silencioso, una estructura donde la cultura se hace carne, y la palabra se convierte en conciencia individual. Ella reconoce en la obra del profesor la clave para entender cómo el discurso externo se vuelve una estructura mental interna. Esta presentación establece el marco de una conversación sin precedentes en nuestra serie. Hoy no solo hablaremos de teorías aisladas, sino de cómo éstas se entrelazan para explicar el fenómeno de la disonancia cognitiva en la figura del propio Leon Festinger. Como dos observadores de la condición humana, estos hologramas se proponen desglosar por qué nos duele tanto la contradicción, y cómo nuestras voces internas se vuelven contra nosotros mismos cuando fallamos en nuestras propias expectativas. El escenario está listo, las interfaces táctiles muestran diagramas de redes neuronales en constante cambio, y los paisajes sonoros sutiles invitan a una reflexión profunda. La entrevista comienza ahora,
bajo la luz de una tecnología que nos permite interrogar al pasado para iluminar las sombras del presente, permitiendo que el habla y la pulsión diseccionen finalmente la incoherencia humana. Sección primera. El habla interna, campo de batalla y tribunal del yo. El profesor Lev Vygotsky inicia la entrevista con una pregunta que resuena con fuerza en las paredes translúcidas del estudio. Doctora Klein, me gustaría comenzar explorando con usted ese espacio privado y profundo donde el ser humano se encuentra consigo mismo en el silencio de su conciencia. ¿Cómo podemos entender el habla interna como el escenario principal donde se manifiesta la disonancia cognitiva de Festinger, y qué papel crucial juega en la autorregulación de nuestro conflicto interior cuando la identidad se siente amenazada? La doctora Melanie Klein responde con una voz pausada que parece modular la tensión del ambiente en el plató de Radio TV Neogénesis. Profesor Vygotsky. Su concepto de habla interna es, a mi juicio, el eslabón perdido para comprender la arquitectura del malestar psíquico moderno. Usted nos enseñó con maestría que el lenguaje que recibimos del entorno social, cargado de normas, prohibiciones y juicios de valor, no se queda fuera del individuo, sino que se internaliza de forma estructural. Cuando Leon Festinger describe la disonancia cognitiva como ese choque insoportable entre dos creencias opuestas, o entre una acción cometida y un valor sostenido, ese choque no ocurre en el vacío absoluto, sino precisamente en ese diálogo silencioso que usted define. El habla interna es el campo de batalla donde el sujeto intenta desesperadamente poner orden al caos de sus propias contradicciones vitales. Es una transición fascinante del control externo al interno, donde las instrucciones y críticas de los cuidadores se convierten en la voz que juzga nuestras acciones presentes. Prosigue la doctora detallando que el habla interna funciona como un mecanismo de autorregulación que surge de la internalización del lenguaje social y cultural. Si en nuestra infancia las figuras de autoridad nos proporcionaron un lenguaje de apoyo, mediación y ternura, nuestro diálogo interno será mediador y comprensivo ante el fallo. Sin embargo, si ese lenguaje social original fue punitivo o descalificador, el habla interna se transforma en un tribunal implacable y voraz. Ante una disonancia, cuando detectamos que hemos actuado en contra de lo que pensamos o creemos ser, es esa voz interior la que procesa la tensión, buscando razones desesperadas para solucionar el conflicto, o elaborando las justificaciones necesarias para recuperar el equilibrio perdido. El papel del lenguaje en la mediación del malestar es fundamental, pues la palabra es el primer intento simbólico de dar orden al caos de la contradicción que nos habita de forma inherente. El profesor Vygotsky interviene para añadir una precisión conceptual de gran calado. Es fascinante ver cómo lo que yo llamo herramientas simbólicas se convierte en lo que Leon Festinger identificaría como el instrumento psíquico para reducir la disonancia y el estrés. La palabra no es solo un medio de comunicación externa, sino una herramienta de pensamiento compleja que nos permite manipular nuestra propia realidad psíquica y emocional. En el habla interna, el individuo no solo piensa de forma abstracta, sino que se habla a sí mismo con un tono determinado, y en ese acto de hablarse, intenta convencerse de que su incoherencia tiene un sentido oculto o una justificación moralmente válida. Es un proceso de mediación donde tratamos de transformar la angustia pura en lógica, aunque esa lógica sea en ocasiones un laberinto de autoengaño y negación. Analizar cómo el tono del habla interna depende de la calidad de los vínculos sociales internalizados es vital para entender por qué algunos sujetos se quiebran ante el error mientras otros logran integrarlo de forma constructiva. La doctora Klein concluye esta primera sección, enfatizando que el tono de este diálogo interior es lo que define el nivel de sufrimiento y la capacidad de resiliencia del ser. No es solo el contenido intelectual de lo que nos decimos lo que importa en la sesión clínica, sino la carga afectiva y pulsional que arrastramos desde nuestras primeras experiencias de objeto. Cuando el habla interna detecta la disonancia, se activa una señal de alarma que exige coherencia inmediata para evitar la angustia de fragmentación. Si no logramos alcanzar esa coherencia mediante el razonamiento lógico y mediado por un lenguaje sano, la mente comienza a buscar salidas más desesperadas, más arcaicas y defensivas que escinden la psique. El habla interna es, por tanto, el primer nivel de operación ante el conflicto, el lugar sagrado donde intentamos, mediante el lenguaje, que nuestra identidad no se desmorone ante la evidencia punzante de nuestra propia imperfección humana. Sección segunda. Disonancia cognitiva. El motor de la tensión y el cambio. El profesor Lev Vygotsky retoma el hilo de la conversación con una nueva interrogante que parece vibrar en el aire digital del plató. Doctora Klein, si aceptamos plenamente que el habla interna es el escenario donde se dirimen nuestras batallas, debemos entender ahora la naturaleza exacta de la fuerza que los sacude con tanta violencia.
Leon Festinger postula que la disonancia cognitiva es un estado de malestar profundo provocado por ideas en conflicto que exige, por pura necesidad de equilibrio, ser reducido. ¿Cómo interpreta usted esta tensión no solo como un simple desajuste lógico, sino como una auténtica energía pulsional que obliga al psiquismo a transformarse, o en su defecto, a defenderse de forma agresiva para no sucumbir ante la contradicción? La doctora Melanie Klein ajusta su postura y su imagen holográfica brilla con una intensidad azulada y renovada. Profesor, la disonancia de Festinger es, en esencia, una señal de alarma psicosocial de primer orden. Es la energía, o la presión psicológica que nos obliga a utilizar las herramientas de mediación que usted describe con tanta precisión. Sin disonancia, el psiquismo podría permanecer en un estado de estancamiento incoherente y pasivo, pero el ser humano posee una necesidad biológica y cultural de consistencia. Festinger acierta al decir que las personas buscan coherencia interna, y ante el conflicto, tienden a cambiar su conducta o alterar sus creencias más arraigadas. Sin embargo, lo que a menudo olvidamos es que este proceso de reducción del malestar no siempre es racional ni saludable para el individuo. Es aquí donde la motivación se convierte en una urgencia desesperada por restaurar la paz a cualquier precio, recurriendo incluso a la distorsión de la verdad. La doctora explica que existen mecanismos de afrontamiento muy diversos, que revelan nuestra extrema fragilidad ante la incoherencia. El ejemplo más clásico de Festinger es el del fumador que sabe perfectamente que el tabaco es perjudicial para su salud, pero sigue fumando compulsivamente. La disonancia entre la creencia de salud y la conducta de fumar genera una tensión psicológica insoportable que debe ser mitigada. Aquí, el habla interna entra en juego para generar racionalizaciones creativas como de algo hay que morir, o el tabaco me ayuda a concentrarme en los momentos difíciles. Estas no son solo frases vacías, son intentos desesperados de disminuir la presión psicológica ignorando información nueva o justificando acciones que contradicen los propios valores más profundos del sujeto. La disonancia es el motor que pone en marcha la maquinaria del pensamiento, pero también la de la defensa más absoluta y ciega frente a la realidad fáctica. El profesor Vygotsky asiente mientras proyecta en una pantalla translúcida un esquema dinámico sobre la zona de desarrollo próximo aplicada al conflicto de ideas. Es interesante notar que la disonancia también puede funcionar como un motor de aprendizaje y crecimiento, si se gestiona de manera dialéctica y consciente. Cuando un individuo se enfrenta a una contradicción que no puede resolver con sus esquemas mentales actuales, se ve forzado a evolucionar y a integrar nuevas estructuras. Pero como usted bien dice, doctora, si la tensión supera la capacidad de procesamiento del habla interna, el sujeto deja de aprender y comienza a defenderse con una violencia simbólica hacia sí mismo. Leon Festinger nos mostró que el ser humano prefiere la tranquilidad de una mentira coherente a la inquietud de una verdad contradictoria. La presión por la coherencia es tan fuerte que estamos dispuestos a sacrificar nuestra percepción de la realidad para mantener nuestra paz mental y evitar el estrés del juicio propio. La doctora Klein añade que esta necesidad de coherencia está ligada íntimamente a la supervivencia del ego frente a la fragmentación psíquica. Si permitimos que las contradicciones se acumulen sin resolución alguna, la sensación de integridad personal se ve amenazada en su base misma. Por ello, la disonancia cognitiva actúa como una fuerza motriz que nos empuja a buscar el equilibrio. El problema surge cuando ese equilibrio se busca a través del autoengaño masivo o de la eliminación sistemática de cualquier dato que cuestione nuestra autoimagen idealizada y perfecta. Leon Festinger nos dio la clave para entender la motivación detrás de muchas conductas irracionales, y es nuestra tarea ver cómo esa motivación se traduce en los procesos de escisión más profundos que yo misma he estudiado en el desarrollo temprano, donde la mente prefiere romper la realidad antes que aceptar una verdad dolorosa que la divide irremediablemente. Sección tercera. Identificación proyectiva. La defensa arcaica contra la incoherencia. El profesor Lev Vygotsky plantea ahora una pregunta que nos lleva al corazón de la clínica psicoanalítica. Doctora Klein, cuando el habla interna no logra resolver la disonancia de Festinger mediante la razón o la justificación, usted sugiere que el psiquismo recurre a niveles más profundos. ¿Podría explicarnos cómo la identificación proyectiva actúa como un mecanismo de defensa ante la incoherencia, y qué diferencia este proceso de una simple transferencia del pasado? La doctora Melanie Klein se inclina hacia adelante, y su imagen holográfica brilla con una densidad conceptual renovada en el centro del escenario digital. Profesor Vygotsky, este es un punto crucial para nuestro relato y para entender la salud mental en su dimensión más cruda. La identificación proyectiva es un mecanismo mucho más arcaico, primario y agresivo que la transferencia convencional.
Mientras que la transferencia es esencialmente una reedición de guiones antiguos donde el paciente ve al analista como una figura del pasado, la identificación proyectiva es una acción psíquica, donde el sujeto escinde partes indeseadas de su propio yo, y las deposita literalmente dentro del objeto. Ante una disonancia insoportable, como podría ser sentir una culpa atroz por una acción que contradice radicalmente nuestros valores, el psiquismo puede optar por expulsar esa culpa hacia otra persona para no romperse por dentro bajo el peso de la inconsistencia. Continúa la doctora detallando que este mecanismo implica una interacción real y una presión interpersonal constante y asfixiante. No es solo que yo imagine que usted es el culpable de mi malestar, sino que actúo de tal manera, mediante mi lenguaje y mis actos, que lo obligo a usted a sentir esa culpa que yo no puedo procesar ni aceptar como propia. Es una forma de poseer y controlar el objeto desde dentro, y de evacuar sentimientos que el sujeto considera absolutamente insoportables. La identificación proyectiva permite reducir la tensión interna de forma externa y defensiva. Si yo no puedo tolerar mi propia debilidad en un momento de crisis, la proyecto en usted y luego lo critico con ferocidad por ser débil. De este modo, mantengo mi coherencia interna y mi autoimagen de fortaleza a costa de distorsionar mi relación con usted y con la realidad misma, creando una ficción de integridad sostenida por la agresión hacia lo externo. El profesor Vygotsky reflexiona sobre la magnitud de este proceso con una expresión de asombro que se refleja en sus ojos digitales. Es sobrecogedor pensar que la palabra, que debería ser el vehículo de la verdad y la comunicación humana por excelencia, puede ser utilizada para este fin defensivo tan oscuro y manipulador. En este escenario, el habla interna se convierte en el guión secreto de esa proyección, elaborando una narrativa distorsionada que justifica el ataque. El sujeto se dice a sí mismo con total convicción que el problema está fuera, que el otro es el portador único de la maldad, la envidia o la incompetencia. Esto genera una contratransferencia muy intensa, donde la persona que recibe la proyección se siente inexplicablemente abrumada por emociones que siente que no le pertenecen. Es una guerra psíquica donde se intenta salvar el propio yo sacrificando la identidad y la paz del otro. La doctora Klein concluye explicando que la identificación proyectiva mantiene un vínculo de identidad inquebrantable con la parte proyectada. El sujeto no se desentiende de ella, sino que la vigila constantemente en el otro con una mezcla de odio y necesidad de control absoluto. Esto explica por qué muchas personas que sufren una gran disonancia cognitiva se vuelven obsesivas con los fallos ajenos, señalándolos con una insistencia casi patológica. Están intentando controlar fuera de sí lo que no pueden aceptar ni procesar en su propio interior atormentado. Es una defensa desesperada contra la angustia de fragmentación que surge cuando nuestras creencias y acciones están en guerra abierta. Si la disonancia de Festinger es la herida que sangra, la identificación proyectiva es la venda que aplicamos a ciegas, hiriendo a menudo a quienes nos rodean en el proceso fallido de intentar sanar nuestra propia incoherencia estructural y emocional. Sección cuarta. La guerra civil intrapsíquica. Cuando el superyo ataca al yo. El profesor Lev Vygotsky formula la última pregunta de la entrevista, cerrando el círculo sobre la profunda interioridad del individuo. Doctora Klein, hemos analizado con detalle la interacción con los demás, pero su observación sobre cómo estos mecanismos operan dentro de la propia mente es verdaderamente fascinante y aterradora. ¿Cómo se manifiesta exactamente esta guerra civil intrapsíquica donde el habla interna se convierte en el altavoz de un superyo castigador, también conocido como superego, que utiliza la identificación proyectiva contra el propio yo, o ego del individuo en conflicto? La doctora Melanie Klein responde con un tono cargado de gravedad y compasión, mientras su imagen holográfica se estabiliza en el centro del plató. Profesor, este es el escenario de la autoculpa extrema y del tormento silencioso. Lo que ocurre aquí es un paso crítico de una dinámica interpersonal a una dinámica puramente interna. Como usted bien postuló en sus investigaciones, el habla interna es lenguaje social interiorizado. Si las figuras de autoridad originales en la infancia fueron críticas, punitivas o frías, esa voz se convierte en el tribunal del superyo freudiano, o superego, dentro de nuestra cabeza. Ante una disonancia cognitiva, cuando cometemos un error que choca frontalmente con nuestro ideal del yo, el superyo no solo nos señala el fallo, sino que inicia un ataque sistemático a través del habla interna contra el yo, conocido igualmente como ego. El sujeto empieza a decirse frases como eres estúpido, no vales nada, o nunca harás nada bien, repitiendo el eco de un pasado que no ha sido procesado. La doctora describe este proceso como una identificación proyectiva intrapsíquica de una violencia inusitada. El individuo divide su propia mente en una parte juez y una parte acusada.
Proyecta sus partes consideradas malas, débiles o culpables en una representación interna de sí mismo, y luego las ataca con saña para intentar destruirlas. El habla interna se transforma entonces en un ataque constante donde una parte de la psique intenta aniquilar a la otra para limpiar la disonancia que le produce haber fallado. Es una transferencia interna donde el sujeto trata a su propio yo, su ego, con la misma dureza con la que fue tratado por autoridades externas. El malestar que siente la persona no es solo por el error cometido en el presente, sino por la repetición de este guión relacional antiguo que se reproduce sin cesar en el teatro de su propia conciencia. El profesor Vygotsky añade que esta es la gran tragedia del desarrollo humano, cuando no alcanza la síntesis. El habla interna, que debería ser nuestra herramienta para la liberación, la planificación y el pensamiento creativo, se convierte en la celda de una prisión autoimpuesta. La disonancia de Festinger actúa aquí como el gatillo que dispara la agresividad latente del superyo o superego. En lugar de procesar el error para aprender de él y evolucionar hacia una zona de desarrollo superior, el sujeto se identifica con la parte defectuosa y proyecta toda su frustración contra sí mismo, contra su propio ego. La palabra ya no comunica sino que castiga y encarcela. Es una repetición de la película antigua de nuestra infancia, proyectada una y otra vez sobre la pantalla de nuestra conciencia actual, impidiéndonos ver la realidad con claridad. La doctora Klein finaliza la sección destacando que entender esta dinámica es el primer paso indispensable para la curación y la paz. Al reconocer que esa voz crítica no es la verdad absoluta de nuestro ser, sino una herencia de voces externas que hemos internalizado por error, el individuo puede empezar a desidentificarse de la parte atacada. La meta final es transformar esa guerra civil en un proceso de integración y perdón. Debemos usar el habla interna no para expulsar nuestras sombras o castigarnos por ellas con látigos verbales, sino para comprender por qué existen y cómo podemos reconciliarlas. La disonancia cognitiva no debe ser el fin de nuestra estabilidad, sino el inicio de una honestidad profunda que nos permita aceptar nuestra propia y hermosa complejidad humana, sin recurrir a la escisión del yo o ego ante el ataque del superyo o superego. Epílogo. Voces en el espejo. Un epílogo de la integración psíquica. Al concluir este viaje por la mente humana en el plató de Radio TV Neogénesis, las luces holográficas comienzan a atenuarse, dejando una estela de reflexión profunda en el aire. Hemos recorrido un camino complejo y fascinante, desde la estructura social del lenguaje hasta los abismos más oscuros y silenciosos del inconsciente. La conversación entre el profesor Lev Vygotsky y la doctora Melanie Klein nos ha permitido ver que la disonancia cognitiva de Leon Festinger no es un simple error lógico o un fallo de cálculo mental, sino el epicentro de una lucha vibrante por la supervivencia de nuestra propia identidad. El habla interna, esa herramienta maravillosa que nos permite razonar, planificar y soñar, puede volverse un arma de doble filo cuando se pone al servicio de un superyo implacable y de mecanismos de defensa arcaicos que buscan la coherencia a cualquier precio, incluso al coste de nuestra propia salud mental y libertad. La gran enseñanza de este encuentro es que somos seres habitados por voces que no siempre nos pertenecen. Reconocer el origen de esas voces, identificar con precisión cuando nuestro discurso interior es una repetición mecánica de guiones antiguos, y comprender cómo proyectamos nuestras sombras hacia afuera o hacia adentro, es fundamental para alcanzar una verdadera estabilidad psíquica. La disonancia cognitiva debe ser vista como una brújula emocional, un indicador sensible que nos señala dónde nuestra identidad está sufriendo una fractura o una tensión creativa. En lugar de huir de ella mediante la identificación proyectiva o el autoengaño sistemático, el desafío consiste en habitar esa tensión con valentía, y usar nuestro habla interna para construir puentes de comprensión y no muros de juicio condenatorio. La síntesis entre la visión social de Vygotsky y la profundidad pulsional de Klein nos ofrece una llave maestra para la autorregulación consciente. La mente humana no es una estructura rígida, sino un sistema dinámico capaz de evolucionar, de reescribir sus propios diálogos internos y de integrar con compasión las partes que antes consideraba inaceptables o vergonzosas. Este proceso de integración psíquica nos permite dejar de ser víctimas pasivas de nuestras propias proyecciones y empezar a ser arquitectos conscientes de nuestra coherencia interna. La honestidad con uno mismo es el antídoto más potente contra la guerra civil intrapsíquica, y la base sólida sobre la cual podemos construir relaciones más auténticas, transparentes y compasivas con los demás, liberándonos de la necesidad de controlar al otro para calmar nuestros propios demonios internos. Nos despedimos desde Sinergia Digital entre Logos, esperando que este viaje por las ideas de Festinger, Vygotsky y Klein
haya resonado con fuerza en su propio diálogo silencioso, que las voces que habitan sus pensamientos comiencen a ser más aliadas que jueces, y que la búsqueda de la coherencia sea siempre un camino luminoso hacia la verdad, y no una excusa cobarde para la evasión de la realidad. El conocimiento es la luz que disuelve las sombras de la proyección, y la palabra es el puente que nos permite cruzar el abismo de la contradicción para encontrarnos con nosotros mismos en un espejo de claridad, sabiduría y aceptación total. Gracias por acompañarnos en esta exploración apasionante de lo que nos hace verdaderamente humanos. Serie Viajeros del Conocimiento, temporada 2, episodio 4.